Para contextualizar este pasaje que acabamos de leer, le voy a hacer una pregunta. De todas las personas que usted conoce hoy en día o en la historia de su vida, ¿cuál ha sido la afirmación de una persona que no es usted, que lo haya impresionado, que sea de sí mismo, no de lo que haya hecho, sino lo más impresionante que una persona o su amigo, su vecino, su familiar haya dicho de sí mismo? Nadie, ¿verdad? O tal vez alguien puede decir, no, yo soy hijo del presidente o del rey o príncipe de Mónaco. Y aún así, aunque sea una persona importante a raíz de su vida familiar, eso no nos incumbe a nosotros, como que nos resbala, como dice el dicho. Sin embargo, en la historia, solo un hombre se declaró como el Dios mismo hecho carne. Y es la importancia de esta declaración de la que quiero hoy enseñar. Estamos viendo en la temática general sermones evangelísticos derivados del Evangelio de Juan. Y a la medida que nosotros empezamos a recorrer el libro de Juan, nos damos cuenta que el Evangelio de Juan es un libro, como todo evangelio, como todo el libro del Nuevo Testamento, meramente cristológico. Es decir, que quiere demostrar en sí cuál es la naturaleza de Cristo. Pero Juan es un libro que quiere demostrar la divinidad de Jesucristo. Y este libro, o su importancia, es aplicada hoy en día, porque hoy en día vas a escuchar que la gente quiere invalidar la palabra del Señor y quiere hacer a Cristo menor, aún que a los propios hombres. Pero quiero que nos enfoquemos hoy en la declaración del yo soy. En el libro de Juan, aproximadamente aparece la declaración yo soy de parte de Jesucristo 8 o 9 veces, pero tal vez la más dramática o la más escandalosa fue en la que acabamos de leer. Y hoy quiero demostrarles o quiero explicarles el por qué los fariseos, después de haber escuchado estas palabras, quisieron matarlo de inmediato. Es así entonces que es bueno reflexionar sobre esta declaración tan profunda y significativa. Desde las páginas del Antiguo Testamento hasta los labios de Jesús, estas palabras no son más que una expresión de una persona, sino yo soy significa una declaración, una presentación personal. Yo, bueno, es la primera persona del singular, en este caso masculino. Pero a todos los chicos que están en el colegio, ¿cuál es el modo verbal de soy? O el tiempo verbal de soy, presente. Entonces, no hay otra frase que encapsule de manera tan poderosa la majestad, la soberanía y la eternidad de Dios. Mira por favor, la primera vez que Dios dice quién es y cómo se llama Él. Éxodo 3:14. En Éxodo 3:14 vemos cuando Dios, Jehová, se presenta a Moisés en la zarza y le revela su nombre. 3:14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Con estas palabras, Dios se está revelando no como alguien limitado por el tiempo, sino que se está revelando como alguien eterno, autoexistente, inmutable. Así que esta declaración es el fundamento de nuestra teología. Por eso quiero enseñarla, porque Dios dice que no depende de nadie para vivir ni para existir. Y toda la creación depende realmente de Él, completamente de Él. Así que permítame ilustrar la importancia de estas palabras con un ejemplo cotidiano. Imaginen que están contemplando el sol. El sol es la fuente de toda luz, es la fuente de energía de nuestro sistema solar. Y el sol es la fuente de luz, pero también de calor, y este calor sostiene la vida en la tierra. Todo lo que conocemos, las plantas, los animales,
Incluso nosotros mismos dependen del sol, pero el sol no depende de nosotros y su existencia no está condicionada por nada fuera de sí mismo. Ahora multipliquen esta idea al infinito. Ahora piensen en Dios. Si el sol es una creación de Dios y si el sol solo es un reflejo de su grandeza, entonces entender el yo soy es contemplar al Creador que no solo da la vida, sino que es la vida misma. Es importante entender muy bien las palabras que están en las Escrituras, porque mucha gente te va a decir que el Dios del Nuevo Testamento es distinto al del Antiguo Testamento. Y van a querer minimizar la grandeza y la gloria de Jesucristo. Por eso hoy, la metodología, aprovechando que somos poquitos, vamos a hacer un paralelo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, para que sepan que Dios nunca cambia y que hay relación y hay armonía en cada libro de la Escritura. Jesús toma esa declaración divina y la dice para sí mismo. Y a lo largo del Evangelio, Cristo dice yo soy al menos 7 veces, en Juan, como yo soy el pan de vida, como yo soy la luz del mundo, como yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. ¿No te parece algo muy recalcado en el Señor? Él no solo quería hacerse ver como un buen maestro, sino él se estaba igualando al Dios que le habló a Moisés en la zarza. Así que el Evangelio de Juan es crucial porque nos lleva al corazón de la doctrina cristológica, de que Jesús no es un maestro más o un profeta más, sino el mismo Dios encarnado. Veamos, hoy vamos a dar 3 características que podemos empatar o que podemos deducir de quién era Jehová en el Antiguo Testamento y cómo eso se revela en el Nuevo Testamento. Así que vamos a ver 3 características de quién es Jesús. Y lo primero es que vamos a ver que Jesús es el Dios eterno y trascendente. Vemos en el versículo que leímos, antes que Abraham fuese, yo soy, él con esta afirmación sacude las bases del entendimiento teológico judío. Y aquí Jesús no solo afirma su preexistencia, es decir, nosotros podemos dividir la historia como en una línea temporal, antes y después de la creación. Solo a alguien que tenía la naturaleza divina se le podía atribuir que existía antes de la creación, y eso mismo Jesús hace ahí. Jehová en Éxodo 3:14 dice, yo soy el que soy. Y este nombre de Jehová expresa algo en su idioma original. ¿Qué significa? Bueno, eternidad, autosuficiencia y trascendencia de Dios. Es decir, que Él no depende de nada ni de nadie para existir. Eso solo es una cualidad y un atributo que se le da a Dios. Nosotros como humanos tenemos fecha de caducidad, como hemos dicho, en la historia de la humanidad. Desde la primera civilización hemos inundado cementerios, dando así la conclusión de que nosotros los seres humanos somos mortales y tuvimos un inicio y tendremos un final, pero no así Dios, que es eterno. Así que veamos algo en este primer punto, el yo soy en el Antiguo Testamento y su cumplimiento en Jesús. En las Escrituras Jehová utiliza muchas expresiones diciendo yo soy. ¿Para qué? Para revelar su naturaleza, para expresar una distinción entre el mundo o el reino de los seres humanos. Y estas declaraciones encuentran su cumplimiento pleno en Jesús en el Nuevo Testamento. La hermana compartirá un cuadro de algunos paralelos que revelan la eternidad de Jehová y la eternidad de Jesús. Recuerde que el modo verbal es presente, así que Él nunca ha dejado de ser. Así que estos paralelos que acaban de ver en el cuadro demuestran que las obras, los atributos de Dios y la identidad divina de Jehová son asumidos plenamente por Jesús. No hay contradicción y no hay separación entre el Dios del Antiguo Testamento y el Cristo del Nuevo Testamento. Son uno
y son el mismo. Como afirmó Juan Calvino en la institución de la religión cristiana, en el primer libro, dice, Cristo no es solo un reflejo de Dios, sino la sustancia misma de la divinidad revelada. Podemos ver un segundo punto, y es que además de ver el yo soy en el Antiguo Testamento y el cumplimiento en Jesús, podemos ver en el Nuevo Testamento que Jesús es el Dios eterno. La eternidad de Jesús es un pilar central en nuestra teología. Y la eternidad de Jesús se puede subrayar en pasajes como el Evangelio de Juan 1, del 1 al 3. Le he dicho que el Evangelio de Juan se quiere encargar de expresar la divinidad de Jesús. Y él dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo era en el principio con Dios, y por causa del Verbo todas las cosas fueron hechas. Así que Jesús no tiene principio y tampoco tiene fin. Él es el creador de todo lo que existe. Pero miremos una profecía que se dijo del Mesías, donde Jehová mismo declara lo siguiente, Isaías 44, 24. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo los cielos y fundo la tierra por mí mismo. En Colosenses 1, del 15 al 17, se afirma de Jesús algo, y es que dice que Él es la imagen del Dios invisible, y también dice que todas las cosas en Él subsisten. Aquí hay un poder incalculable. No es lo mismo existir a subsistir. Y eso nos lo demuestra él en la parábola o en la enseñanza de la vid y los pámpanos. Los pámpanos subsisten por la existencia de la vid. Eso pasa con Cristo. Nada puede existir si no es por causa de Jesús. Así que las cosas subsisten y son porque Jesús es. Esto demuestra que Jesús no es una representación mera de Dios, sino que Él es Dios mismo en carne. San Agustín en la Ciudad de Dios en el libro 6 dice lo siguiente, el mismo Cristo que estaba con Dios en el principio es el único que puede ser nuestra paz, pues en Él convergen dos cosas, la eternidad y el tiempo. Así que hemos visto que Jesús es el cumplimiento del yo soy del Antiguo Testamento, pero vemos también que una de esas cualidades es que es eterno y que Él es mucho antes de la creación. Pero podemos ver una tercera cosa de la eternidad y trascendencia de Jesús, y es que Jesús es el Dios trascendente. ¿Por qué trascendente? Desde la historia de la humanidad, el hombre ha querido hacer dioses a su imagen y semejanza. Y estos dioses son muy parecidos a los humanos. Se dice que en la escuela de Mileto, la primera escuela de filosofía, se empezó a popularizar la mitología griega como la explicación a todas las cosas, al inicio de todas las cosas, a la creación en sí. Pero estos dioses griegos eran humanos grandes, eran inmorales, cometían errores, pero el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento no es un humano grande con barba larga. Este Dios trasciende nuestros pensamientos, trasciende la capacidad de comprensión. Entonces, en el Antiguo Testamento Jehová es presentado como trascendente, es decir, separado y superior de la creación. En Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Mira que Él trasciende, nosotros somos pecadores, pero el nombre del Dios de Israel era el Santo, el apartado, el distinto, el bueno, el justo. Todo lo contrario a nosotros. Así que Jesús comparte esa trascendencia divina. Lo que quiero que entiendas es que Jehová es Jesús. Así que en Hebreos 1:3 dice que Jesús es el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios. Es la imagen misma de la sustancia de Dios. Y Jesús es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En uno de sus sermones más fantásticos, Spurgeon dice, la majestad de Cristo no es lejana
ni fría. Es un refugio para los cansados, un soberano que inclina su corona para acercarse a los humildes. Es decir, Jesús no es un ser humano que vino a condescenderse de sus semejantes. Jesucristo se hizo hombre porque Él era lo más alto que había. Y de ahí la gloria de su humillación. Es humillación porque se hizo como nosotros. Pero antes de su humillación, ¿qué era Él? Era el soberano Dios Santo. Y Jesús es trascendente como Dios, pero inmanente como el Salvador encarnado. Y mira que acá podemos ver que la trascendencia de Cristo tiene un efecto doble. No solo que Él es lo más alto que el ser humano pueda conocer, sino que es tan alto que vino a hacerse como uno de nosotros. Así que su trascendencia no significa invisibilidad en cierto sentido, sino que su trascendencia va más allá de nuestros pensamientos, porque el misterio de la piedad es que Dios se hizo carne. Clemente de Roma, en su primera carta a los Corintios, o en su comentario a la carta a los Corintios, señala lo siguiente de la eternidad o de la trascendencia de Cristo. Dice que por medio de Cristo hemos conocido al Dios invisible, cuya obra se manifiesta tanto en los cielos como en nuestras vidas. Así que la trascendencia de Jesús es su gloria en los cielos, pero también su amor en la tierra, a los hombres. Así que, ¿qué podemos aprender de la divinidad y eternidad de Jesús? Bueno, primero que Jesús es el Dios eterno, que trasciende el tiempo y el espacio. Por eso la frase yo soy. Él hubiera dicho yo fui o yo seré. No, pero es que Él es el que es. Y es como alargar su existencia a la eternidad. Él nunca tuvo un inicio y nunca tendrá final. Pero el yo soy que habló a Moisés en la zarza, que sostuvo a Israel en el desierto, también se encarnó para redimirnos. Y esta verdad nos debe llevar a adorarlo, porque su poder es soberano y podemos confiar en Él. John Owen declara en la gloria de Cristo lo siguiente: sin la plena divinidad de Cristo, no habría esperanza para el alma humana. Si un hombre como nosotros se hubiera sacrificado por nuestros pecados, nada hubiera logrado porque era pecador. Pero el Santo se hizo hombre para llevarnos a Dios. Así que hoy Jesús sigue invitando a contemplarlo como no un mero maestro, sino como el Dios que trasciende nuestros pensamientos y nuestra realidad. Y puede ser así, puede ser nuestra confianza puesta en el Señor, porque en Hebreos 13:8 afirma lo que ya hemos dicho, afirma que Él es el yo soy. Hebreos dice, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. En pocas palabras está diciendo yo soy. Entonces hemos visto que Jesús es el Dios eterno y trascendente, pero vamos a ver una segunda característica, y es que Jesús es el Salvador que nunca cambia. Estas características que estamos viendo son características que se le atribuyen a Jehová, el Dios de Israel, y Jesús las encarna. Entonces, primero, Dios es eterno, trascendente, pero segundo, Jesús es el Salvador inmutable, el Salvador que nunca cambia. Y es bueno recalcar nuevamente que el mensaje central de la Biblia, ¿cuál es? ¿La felicidad del hombre? ¿La prosperidad postrera de la creación? ¿La felicidad del desdichado? Claro que no, ni siquiera eso, sino que el tema central de la Biblia es la obra redentora de Dios, cumplida en Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras revelan a Dios como Salvador y Jesús es la culminación de esa promesa. Mira cuán distinto es Jehová, mira cuán distinto es Jesús, que es la misma persona, de los dioses de Egipto, por ejemplo, o incluso del dios Mamón que reina hoy en nuestro tiempo. La gente acude a la divinidad porque quiere un estado temporal mejor, pero Dios es distinto y Él va al corazón y Él va realmente a salvarnos de la condición que nos hace desdichados, y es la condición del pecado. Así que su gran obra no es glorificar nuestros cuerpos, su gran obra es habernos redimido y salvarnos del pecado. Entonces,
Las Escrituras revelan a Dios como Salvador y Jesús es la culminación de la promesa. Su naturaleza inmutable garantiza la seguridad eterna para nuestra salvación. Y ahora demostrémoslo según la teología bíblica. ¿Qué dice Malaquías 3:6? Malaquías 3:6 dice o profetiza del Mesías. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, o sea, Él es. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque Jehová es, porque Jesús es que no hemos sido consumidos. Porque alguien tragó la ira de Dios y la tragó para sí mismo, para acercarnos a Dios. Pero bueno, veamos Hebreos 13:8, ya lo habíamos visto. La fidelidad de Jehová se encuentra en Jesucristo, quien es descrito en Hebreos como el mismo ayer, hoy y por los siglos. En la institución de la religión cristiana, en el libro 2, capítulo 12, Juan Calvino afirma lo siguiente: en Cristo vemos la plenitud de la fidelidad de Dios. Su inmutabilidad es nuestra fortaleza, pues si Él cambiara, toda esperanza sería destruida. Veamos este cuadro comparativo de textos. Vamos a ver en el Antiguo Testamento cuando Dios se presenta como un Salvador que no falla su palabra, un Salvador que cumple lo que promete. Y en el Nuevo Testamento veremos los versículos donde Cristo se apersona de ser el cumplimiento de esas profecías. Eso para que lo anoten porque son bastantes textos. Pero vamos a poner uno, por ejemplo, en el Antiguo Testamento el profeta Isaías dice de parte de Dios, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Pero también dice que en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Así podemos hacer ese paralelo con los demás textos. Entonces, Jesús como Salvador que nunca cambia, podemos derivar de esto 3 puntos muy pequeños. Primero, vamos a ver a Jehová, el Salvador, en el Antiguo Testamento. Así que desde el principio Dios revela como el Salvador, se revela como el Salvador de su pueblo. Y en Isaías 43:11 dice, yo soy Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Y él está enfatizando su exclusividad como el único Redentor, como el único medio para salvar. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y no hay más. Estas promesas muestran que la salvación es un acto soberano pero exclusivo del Dios de las Escrituras. No en Ra, no en otros dioses, no en Zeus, no en Neptuno, no en Platón, no en nada más, ni en los filósofos, ni en los sofistas. Solo en Jehová hay salvación. Y Charles Hodge comenta en la Teología Sistemática, en su segundo volumen, hablando de la obra redentora de Dios, que en el Antiguo Testamento podemos ver un reflejo del carácter de Dios que es inmutable, quien en su fidelidad siempre ha tenido en vista la redención plena en Cristo. El salmista en Salmos 27:1 dice lo siguiente, solo Jehová es mi luz y solo Jehová es mi salvación. ¿De quién temeré? Así que la salvación de Dios en el Antiguo Testamento no era solo física, no era una salvación solamente de los filisteos, de los egipcios, sino que Dios tenía en mente el bienestar espiritual y el bienestar eterno de su pueblo. Martín Lutero, en su comentario a los Salmos, dice lo siguiente, hablando de Jehová en el Antiguo Testamento, dice, Dios nunca abandonó a su pueblo, sino que continuamente proclamó su fidelidad a través de promesas de redención que alcanzaron su cumplimiento en Cristo. Ahora veamos un segundo punto. Vimos Jehová, el Salvador del Antiguo Testamento. Ahora veamos a Jesús, el Salvador prometido en el Nuevo Testamento. Jesús entonces es la encarnación de las promesas redentoras de Jehová. Desde el nacimiento de Jesús,
el propósito como Salvador es declarado. Y eso lo ve en su nombre. Mira Mateo 1:21, lo que el ángel le dice a José. Y tu mujer María dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús, ¿qué significa? Jehová es salvación, vinculándolo directamente con el Salvador del Antiguo Testamento. John Owen, en su libro La muerte de la muerte por la muerte de Cristo, dice lo siguiente: en Cristo vemos el cumplimiento de cada sombra y promesa del pacto. Él no es solo el Salvador prometido, sino la manifestación de la misma gracia divina. Mira otra vez en Lucas 19:10, Jesús declara a qué vino. Jesús declara el porqué de las promesas y por qué Él era el cumplimiento de ellas. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y esto nos conecta rápidamente a la promesa de Génesis 3:15, donde Dios prometió que la simiente de la mujer aplastaría a la cabeza de la serpiente. En la exhortación a los griegos, en el capítulo 6, Clemente de Alejandría señala lo siguiente: Cristo es el Salvador universal, cuyo sacrificio ha traído la reconciliación con Dios para toda la humanidad. Pero en Juan 4:42 vemos que los samaritanos le reconocen no solo como un vidente, porque había dicho a la samaritana que había tenido muchos maridos y le dijo otras buenas verdades, pero ellos ven cuál era la misión de Cristo e inmediatamente dicen: este verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo prometido. Thomas Watson, en su libro El cuerpo de divinidad, señala la importancia de la naturaleza inmutable de Cristo en su obra salvadora. Y dice que si Cristo pudiera cambiar, su sacrificio no sería suficiente. Pero porque Él es el mismo, nuestra salvación está segura en Él. Así que el que prometió la salvación no es distinto al que la cumplió. Bueno, podemos ver que Jesús entonces es el Salvador que no cambia. El amor de Cristo es un río que nunca se seca, es una llama que nunca se apaga, y la característica que Él tiene de no cambiar es la base de nuestra esperanza eterna. Imagínate que nuestro Salvador fuera un humano, tan bipolar, tan cambiante, tan sujeto a pasiones y deseos. Nuestra salvación estaría echada a perder. Pero Jesús, el que nos dio la salvación, ha existido desde antes de la fundación del mundo. Y Él nunca se ha arrepentido de haberse ofrecido por su pueblo. Martin Lloyd-Jones concluye que la inmutabilidad de Cristo significa que su obra redentora es tan poderosa hoy como lo fue en la cruz. Así que Cristo sigue salvando hoy. Así que Cristo sigue cambiando vidas y sigue dando corazones nuevos para quienes creen en Él. Así que como conclusión de Cristo como Salvador, Jesús es el Salvador que nunca cambia porque Él es Dios mismo, es eterno, es inmutable, y al confiar en Él encontramos seguridad eterna. En la teología sistemática de Felipe Melanchthon, Lógica Comunes, dice que Cristo es el eje alrededor del cual gira toda la historia de la salvación, y su inmutabilidad es el ancla de nuestra fe. Así que es porque Jesús es que nosotros podemos vivir tranquilos, yendo hacia la gloria. Así que ya hemos visto dos características. Jesús es el Dios eterno y trascendente, Jesús es el Salvador inmutable, y tercero vamos a ver que Jesús es la herencia suprema de su pueblo. Estas características nuevamente que estoy dando de Jesús son características atribuidas solo a Jehová, solo al Jehová de su pueblo. Así que Jesús es la herencia suprema de su pueblo. Y la idea de herencia o de porción en la Biblia es muy importante para comprender la relación que Dios tiene con su pueblo. En el Antiguo Testamento Jehová se presenta como la herencia de Israel, como el mayor tesoro que su pueblo puede poseer. Pero en el Nuevo Testamento
esta verdad alcanza su cumplimiento perfecto en Jesucristo, quien es la herencia eterna y suprema de los redimidos. La hermana va a compartir otro cuadro donde Jehová se presenta en el Antiguo Testamento como la herencia, como el tesoro de su pueblo, y en el Nuevo Testamento cuando se presenta a Jesucristo como el cumplimiento de esas promesas. Así que de esto podemos derivar un primer punto, y es que Jehová es la herencia en el Antiguo Testamento. Y en las Escrituras Dios revela que Él mismo es la herencia más valiosa que su pueblo podría poseer. No la tierra prometida, no esa tierra donde fluye leche y miel, no un estado de tranquilidad enfrente de los enemigos, sino que Jehová era la misma ganancia y bienaventuranza de su pueblo. Mira lo que dice Jehová a Aarón, el hermano de Moisés. Números 18:20 dice: tú no tendrás heredad en su tierra, ni tendrás parte entre ellos. ¿Por qué? Porque yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Así que Jehová siempre se declaró y subrayó que la mayor bendición para el pueblo de Dios no era una posesión material, sino su presencia misma. Juan Calvino comenta en su comentario sobre los Salmos, especialmente en el Salmo 16, diciendo: Dios, al ofrecerse a sí mismo como herencia a su pueblo, declara que Él es suficiente. No hay mayor riqueza que poseer al Señor, pues en Él encontramos todo lo que necesitamos. Y el salmista también lo dice en Salmo 16, 5 al 6, texto de donde derivó Juan Calvino este comentario. Dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, y tú sustentas mi suerte. Esa expresión de que decir de que Dios es nuestra misma herencia es una expresión de no solo de gratitud, sino de deleite en el Señor. Un ejemplo útil para ilustrar esta idea es imaginar a un niño que en medio de una gran tormenta busca en los brazos de su padre el refugio. Y el niño no necesita riquezas en ese momento. El niño no necesita otra condición más, no necesita explicaciones ni siquiera, sino que su mayor seguridad y gozo están en la presencia de quien lo ama y lo protege. De la misma manera, la herencia de Israel no era una tierra, no era un bien temporal, sino la relación íntima y protectora con Jehová, el Señor de señores. Pero ahora veamos lo segundo. Jesús es la herencia cumplida en el Nuevo Testamento. En Efesios 1 al 11 se nos muestra que Jesucristo es el cumplimiento perfecto de la promesa cuando el apóstol dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Pero mire un poco más adelante, vaya un versículo o dos más adelante, dice: pero el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Mire que ahora Jesucristo, al haber elaborado o al haber hecho esta obra redentora, Él también dejó un regalo para sus hijos y seguidores, y es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una manera de ver a Cristo en nosotros. Así que Jesucristo sigue siendo siempre nuestra herencia y nuestra porción. Spurgeon dijo: el Señor Jesús no es solo nuestro camino hacia las riquezas celestiales, aunque tengamos riquezas celestiales, pero Jesús es más allá que eso. Jesús es el tesoro de nuestras almas, y cuando poseemos a Cristo, lo poseemos todo. Jesús declara en Juan 14:6, yo soy el único camino, la única verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que Jesucristo, como el mediador del nuevo pacto, no solo nos reconcilia con Dios, sino que asegura nuestra relación eterna con Él. Ahora, bueno, entonces, ¿qué es esta herencia? Ya hemos visto que Jehová ha prometido ser la herencia de su pueblo. Y Jesús entonces lo cumplió al haberse sacrificado y habernos dado el Espíritu. Pero la herencia suprema del creyente no es un bien material, ni una situación, ni un lugar, sino una persona, Jesucristo. Imagínate que Dios hubiera prometido a su pueblo realmente un lugar.
Ese lugar pudo haber sido destruido y por las Escrituras sabemos que este mundo ya no será el mismo, será destruido por uno nuevo. Así que Dios da algo que después quita, claro que no. La herencia de Jehová es el mismo. En Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Y nuevamente Thomas Watson en su gran libro, Un cuerpo de divinidad, dice lo siguiente, aquellos que tienen a Cristo tienen todo lo que necesitan. Y el que es, el nada más y nada menos que es su gozo, su paz y su porción eterna. Y Cristo prometió algo, y es que no solo nos da el Espíritu, sino que Él se da a sí mismo, digamos, a su pueblo, pero hasta el fin del mundo. Dice que he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Así que nuestra porción es la porción más valiosa y es la presencia eterna de Cristo en nosotros. Así que podemos concluir esto rápidamente de tres maneras. Lo primero es a los no creyentes. Querido amigo que nos visitas o incluso joven que ya has escuchado de la palabra de Dios, conocer al Dios de las Escrituras es la vida eterna y es el propósito de tu existencia. Al reflexionar sobre quién es Dios y Él cómo se ha expresado, cómo se ha dado a conocer, debes saber que conocer al Dios de las Escrituras es más que una práctica religiosa o una opción entre muchas, sino que el propósito supremo de tu existencia y la única fuente de vida eterna es conocer a Cristo. Y él mismo lo dice, el gran yo soy dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y hoy en día vivimos en un mundo que rechaza a Dios, y la declaración de Jesús como el eterno yo soy incomoda profundamente a nuestro orgullo y a nuestra autosuficiencia. Y así como los fariseos una vez quisieron apedrear al Señor Jesucristo por decir eso, nosotros también, y la humanidad lo hace de manera espiritual. Nos incomoda tener que reconocer que hay alguien que existe antes de la creación. Nos incomoda saber que alguien ha tenido misericordia de nuestro verdadero problema. Y Jesús en Juan 8:58 dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ellos lo consideraron una blasfemia, ¿pero por qué? Porque reconocer que Jesús es el Dios eterno implica someterse completamente a su autoridad absoluta, algo que su orgullo religioso no podía aceptar. Así que el pecado nos hace actuar de la misma manera, querido joven y niño. Y nos resistimos a la idea de pensar de que Dios tiene poder y tiene gloria porque nosotros queremos ser los dueños de nuestra vida. Y en nuestra naturaleza caída preferimos adorar nuestra autonomía que humillarnos y arrodillarnos ante el único que nos puede dar vida eterna. La paga del pecado es muerte, querido amigo, y el pecado nos separa de Dios. Pero ahora piensa en tu vida. Muchas personas van a intentar llenar un vacío del alma con logros, con posesiones, con relaciones, con placeres temporales. Pero ¿cuánto tiempo va a durar esa satisfacción? Porque incluso de alcanzar las metas, el hombre sigue sintiendo que le falta algo. Les puedo poner un ejemplo que es un ejemplo de nuestra idiosincrasia cultural. Aquí, ¿cuál es el tipo de persona que más desea las cosas y que quiere conseguir esas cosas de modo que no le importa qué método use? Y cuando lo consigue, termina de la peor manera. Por ejemplo, Pablo Escobar. Toda la gente es como él, en cierto modo. Toda la gente desea riquezas, desea tenerlo todo. Y cuando lo consigue, ¿qué hay más allá? Eso pasa con el ejemplo del dinero, pero puede pasar con muchas otras cosas. Mucha gente desea la suficiencia intelectual o tal vez suficiencia económica, pero te di el ejemplo más exagerado de la codicia. Y mira cómo terminó. ¿Sabes? Sin Cristo y sin conocer y amar a Dios,
vas a encontrar el propósito de tu vida. Así que Jesús no es simplemente una figura histórica, es más que un maestro ético. Él dice que es el único camino para conocer a Dios. Y Cristo es exclusivo. Su afirmación de ser el único camino, verdad y vida es exclusivo y no es un capricho, sino que Él vino al mundo para cargar con los pecados de su pueblo, para morir en su lugar y para resucitar y darles vida eterna. Pero también podemos concluir esto para los hermanos que ya conocen al Señor Jesucristo. En nuestra existencia nosotros sabemos que vamos a morir, pero hay dos aspectos que desconocemos, y es nuestro fin, y lo segundo que desconocemos es cuándo será el fin de todas las cosas. Y ante la inseguridad de eso, ante la inseguridad que nos provoca nuestra limitación como seres humanos, Jesucristo es. Y Él por eso tiene que ser nuestra esperanza. ¿Qué hacemos nosotros frente a las dos certezas? ¿A la que vamos a morir? ¿O a cuándo vamos a morir? Sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo ni cómo. Pero este mundo pasará, no sabemos cuándo, pero el Señor vendrá a renovarlo todo. Entonces, ¿cómo podemos vivir nosotros? Con propósito, con paz, con esperanza en un mundo que va tan rápido, tan fugaz. Bueno, aquí es donde entra la verdad que hemos explorado en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jesús es, y aunque el mundo pase, aunque nuestros amigos nos abandonen, aunque nuestros familiares se marchiten como la hierba, aunque nosotros mismos estemos destinados a descansar en un cementerio, Jesús declaró en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que su promesa es firme porque Él no cambia. Así que, aun cuando nuestras vidas sean un vapor, aun cuando en algunos años ya no podamos ver hacia el lado a las mismas personas que hoy vemos hoy en día, Jesús es. Y Él es nuestro descanso. Así que reflexiona sobre esto. Mira este mundo cómo se va a desmoronar, cómo los días se acortan. Pero mira también cómo Jesús permanece en él. Y si no conoces a Cristo, te invito a buscarlo hoy. No hay mayor ancla en la tormenta de la vida que aquel que venció la muerte y el pecado. Así que hermano y hermana, recuerda que tu herencia no está en esta tierra pasajera. Ni siquiera tu herencia es el cielo nuevo y la tierra nueva. Tu herencia tampoco es caminar en un mar de oro. Tu herencia tampoco es no tener enfermedad ni no tener dolor, sino que tu herencia es Jesús, el eterno Salvador que nunca cambia. Oremos.